buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida a un nuevo evento de NEZ Online que organizamos gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa y de la compañía de telecomunicaciones Evolutio. Se transmite simultáneamente por Teams de Microsoft y por YouTube a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Hoy tenemos el placer de acoger en NEZ Online la intervención de don Esteban González Pons, vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo. ¿Cómo está usted, don Esteban? ¿Cómo están afrontando usted, los suyos, la pandemia y sus consecuencias? Muy buenos días, José Luis, y muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que es bueno que podamos celebrarla, que podamos celebrar este tipo de reuniones pese a las circunstancias por las que estamos atravesando. En Bélgica la situación es diferente a España. Aquí desde el mes de octubre prácticamente todo el comercio está cerrado y están cerradas también las cafeterías y los restaurantes. Únicamente los hoteles sirven comidas y solo para los clientes que están alojados. El país está cerrado y, de hecho, a partir de este viernes, quien venga a Bélgica tendrá que guardar 10 días de cuarentena. Con esto el gobierno belga busca que los nacionales no vuelvan a casa por Navidad, ya que si vinieran no podrían asistir a ninguna reunión o a ninguna cena, puesto que se tendrían que quedar en casa. Se intenta evitar desde la autoridad federal el que se produzca una ola sobre la segunda ola que impida una exitosa campaña de vacunación después de Navidad. Yo personalmente, que debo decir que me muero de ganas de abrazar a mis padres, pero como tienen 80 y 84 años, he decidido quedarme estas Navidades en Bélgica. No volver a casa por Navidad, por primera vez en mi vida, pero creo que es lo más responsable que puedo hacer y animo a todo el mundo a que, haciendo uso de su responsabilidad individual, intente que en España no se produzca una ola sobre la segunda ola. Todos los años nos quejamos de lo pesadas que son las Navidades. Todos los años, al llegar la Nochebuena o el día de Navidad, seamos sinceros, vamos a las comidas y cenas arrastrando los pies. Yo no sería este el primer año en el que me diría a mí mismo, bueno, ojalá este año pudiera saltarme las Navidades y no lo voy a hacer porque mi padre y mi madre son mayores. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad. Realmente Navidad es un sentimiento, no una fecha. Y haciendo un pequeño sacrificio el 24 y el 25 podemos conseguir que sea Navidad todo el 2021. Señor González Pons, estamos en una semana de luces verdes, con temas muy importantes en las instituciones de la Unión y con el foco puesto en un Parlamento Europeo que cada vez tiene, por fortuna, mayores atribuciones. ¿Qué valoración hace de la aprobación ayer de los presupuestos de la Unión para 2021-2027, en el que los eurodiputados han conseguido incrementos importantes en programas emblemáticos: salud, investigación, Erasmus, disposiciones más sólidas sobre biodiversidad y género y un refuerzo del Parlamento en el control de los fondos de recuperación? Espero, José Luis, que a lo largo del debate tengamos tiempo de analizar profundamente lo que ayer se aprobó, el nuevo marco financiero plurianual, el mecanismo de recuperación, el plan de recuperación, el Next Generation EU, el mecanismo de Estado de Derecho y los nuevos recursos propios para financiarse la Unión Europea, y que también tengamos tiempo de analizar el papel jugado y el papel que va a jugar el Parlamento Europeo, porque ni una cosa ni la otra permiten una respuesta sencilla. Por ser rápido y didáctico, diré que lo que ayer hizo el Parlamento Europeo fue dar luz verde a un nuevo presupuesto a 7 años para la Unión Europea y a unos fondos para afrontar el daño causado por el COVID, que son extraordinarios y que nunca antes se había producido una emisión de fondos de estas características. Pero también debo aclarar, así en esta primera intervención, que el proceso no ha terminado, porque
En España somos muy dados a celebrar los éxitos que conseguimos en Bruselas desde la víspera de haberlos conseguido, y el resultado es que se nos escapan casi todos. En España ya vamos dando por aprobado el Fondo de Recuperación desde el mes de julio, y de julio aquí el Fondo de Recuperación ha pasado por distintos abismos y más de una vez hasta a punto de caerse por uno de ellos. Pues bien, ayer lo aprobó el Parlamento, pero queda que sea aprobado por 42 parlamentos nacionales y regionales de Europa. Todavía los parlamentos nacionales que deben ratificar los nuevos recursos financieros de la Unión Europea no han empezado ni siquiera a tramitar el plan de recursos propios, y algunos países descentralizados no solo es el Parlamento Nacional, sino también los parlamentos regionales los que tienen que aprobarlo. Si no hay previsión de nuevos recursos propios, no se puede pedir el crédito y por lo tanto no puede entrar en vigor el plan de recuperación. Por lo tanto, ayer salvamos un escollo, pero todavía no es el último escollo. Aún, debo decirlo así, sin taparme, queda que el Parlamento polaco y el Parlamento húngaro aprueben el plan. Hablemos del Brexit, luego volveremos a los temas del presupuesto. ¿Es usted optimista? ¿Cree que todavía hay margen para la esperanza de alcanzar un acuerdo con el Reino Unido? En caso de que no se logre una salida negociada, lo más inteligente no sería pactar unas medidas transitorias en vez de que se dispare la beligerancia, teniendo en cuenta que el Reino Unido y la Unión Europea seguirán compartiendo ámbitos de colaboración, como por ejemplo la OTAN, los ciudadanos que viven en uno y en otro país, los acuerdos de pesca? ¿Cree usted que el Parlamento Europeo está contra las cuerdas en este tema? Solo se puede ser optimista con el Brexit si se es González Laya. Si se es cualquier otro ser humano, el Brexit no puede afrontarse con optimismo. Es una mala noticia desde el mismo momento en que nació. Del Brexit, en ningún caso salimos mejor de lo que estábamos. En todos los casos salimos peor. Hay mucha sensación, hay una sensación instalada en Bruselas de que hoy puede alcanzarse un acuerdo definitivo. No obstante, debo decir que este viernes, es decir, mañana, el Parlamento Europeo votará las medidas de contingencia, que también deben ser votadas por el Parlamento de Westminster, y con esas medidas de contingencia en vigor, los negociadores europeos no descartan que la negociación todavía pueda continuar en enero. Los tres asuntos en los que está encallada en este momento la negociación del Brexit tienen que ver con la ideología que hay detrás del Brexit. Porque no olvidemos que el Brexit es un movimiento ideológico y que sostiene tras él un modelo económico. Los británicos pretenden no solo ganar su independencia respecto al proyecto europeo, sino también fundar una economía parecida a la de Singapur en la frontera del mercado más grande que existe en el mundo. Por lo tanto, los tres escollos a los que ahora nos enfrentamos se derivan de ese trasfondo ideológico que hay en el Brexit. En primer lugar, no quieren someterse a las mismas condiciones de competencia a las que nos sometemos los europeos. Si lo hicieran, no pueden crear su Singapur. En segundo lugar, no quieren que el mecanismo o que el juez que dirima las disputas sea el Tribunal Europeo de Justicia. Eso atentaría contra su soberanía. Y en tercer lugar, quieren defender sus zonas de pesca de los barcos europeos, porque el mar también forma parte del territorio nacional que vuelven a recuperar. La prensa sensacionalista británica estos días está publicando fotos de los barcos de guerra que van a defender las aguas británicas de los pescadores españoles a partir del 1 de enero, de la Armada de Pesca Española a partir del 1 de enero. Si hoy se alcanza un acuerdo, y ese acuerdo en este momento depende mucho, no del todo, pero mucho, de cómo se resuelva el tema de la pesca, el Gobierno de España debería estar preparado para vetarlo si no resulta satisfactorio para nuestros intereses. El Gobierno de Francia ya advirtió públicamente que si los intereses de los pescadores franceses no se veían bien reflejados en el acuerdo de Brexit, Francia vetaría el acuerdo. A mí me gustaría escuchar hoy al Gobierno de España decir
que si los pescadores españoles se ven perjudicados por el acuerdo de Brexit, que España vetará ese acuerdo de Brexit. Puede haber un Brexit que defienda los intereses económicos del Reino Unido, pero no uno que perjudique los intereses económicos de los pescadores españoles. Señor González Pons, el Parlamento Europeo aprobó ayer el reglamento diseñado para evitar la utilización de fondos comunitarios por los gobiernos de la Unión Europea que no respeten el Estado de Derecho. ¿Cree usted que la Comisión Europea comenzará a aplicar estas normas inmediatamente a partir del 1 de enero? No tengo ninguna duda, José Luis. La presidenta von der Leyen ya dijo ayer que el mecanismo de Estado de Derecho entra en vigor el 1 de enero y así debe ser. Otra cosa es que se pueda recurrir al Tribunal Europeo de Justicia para que estudie la adecuación del mecanismo al Tratado de Lisboa o para que estudie la adecuación de la sanción que hipotéticamente se le pudiera aplicar a un país. Esa es una garantía que además es propia del Estado de Derecho. Pero el mecanismo de Estado de Derecho entra en vigor el 1 de enero y debemos valorarlo y valorarlo mucho, porque la actuación de Polonia y de Hungría ha desviado la atención sobre lo que el mecanismo de Estado de Derecho significa. El mecanismo de Estado de Derecho quiere decir que los europeos tenemos un mercado, pero que ese mercado está indisolublemente asociado a la democracia, a la libertad, a la división de poderes y a los derechos fundamentales. Si solo tuviéramos un mercado y ese mercado no garantizase el Estado de Derecho, nada distinguiría nuestro mercado del mercado chino o nada distinguiría nuestro mercado del mercado ruso. Seríamos el mercado común, pero no seríamos la Unión Europea. Somos la Unión Europea porque además de compartir mercado y antes de compartir mercado, compartimos principios y valores. Por eso, aquel país que no respete los principios y valores del Estado de Derecho no puede beneficiarse del mercado común. El mercado común no es un fin, es un medio para garantizar el imperio de la ley y la democracia y la libertad en la Unión Europea. Por eso ha sido un gran avance, un avance histórico que durante muchos años persiguió el Parlamento y no logró, y que ahora por fin, aprovechando la situación actual, hemos logrado. Y a partir de ahora, en la Unión Europea, no solo para el Fondo de Recuperación, sino para todos los fondos, beneficiarse de pertenecer al mercado único conllevará la obligación de respetar el Estado de Derecho y la división de poderes. Tenemos con nosotros, como invitado de usted, hoy en EZ Online, a don Pablo Zalba, que fuera presidente del ICO, eurodiputado durante muchos años, y ahora es director de Regulación y Asuntos Públicos de Deloitte. Don Pablo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Y ustedes? Estamos deseando escucharle. Muchas gracias. Me van a permitir felicitar en primer lugar a José Luis y todo el equipo de NEF, de Una Nueva Comunidad Forum, que a pesar de las circunstancias siguen ahí al pie del cañón en un debate seguramente más necesario que nunca. Querido Esteban, me alegro saludarte. Me gustaría insistir en el plan de recuperación que también nos has explicado. Lo has calificado de extraordinario. No puedo estar más de acuerdo. Por primera vez en la historia, la Unión Europea va a emitir para financiar ese plan una cantidad ingente de deuda que, si bien de forma mancomunada, todavía no solidaria, va a ser, de alguna manera, va a marcar un punto de inflexión. Mi primera pregunta es: ¿estamos ante el momento Hamilton de la Unión Europea? En segundo lugar, este plan lo has vinculado y has hecho una explicación muy buena respecto al Estado de Derecho. A mí me gustaría vincularlo al cumplimiento de reformas estructurales. Van a tener que cumplir los gobiernos que se beneficien del mismo de reformas estructurales, habida cuenta que todo el plan, si finalmente se aprueba, está enmarcado en el contexto, en el semestre europeo, y dentro del semestre europeo envían la Comisión todos los años una serie de recomendaciones. También me gustaría saber tu opinión respecto a la vinculación a las normas fiscales. Es verdad que la Comisión activó lo que se denomina la cláusula de escape, que desactiva el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero obviamente llegará el día en que ese Pacto de Estabilidad y Crecimiento se activará. ¿Se deberá cumplir ese plan para de alguna manera seguir
percibiendo esos fondos que tanto necesita España. Y por último, Esteban, me vas a permitir una curiosidad. No sé si estás viendo o no la serie Parlement, la serie francesa Parlement, que narra el día a día de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. Si la has visto, me gustaría saber tu opinión y si realmente refleja vuestro trabajo, vuestra actividad diaria allí. Yo tengo mi opinión, pero desde luego la que nos interesa es la tuya. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Tú aquí eres cualquier cosa menos un invitado, porque sigues perteneciendo a esta casa. Y se nota en todas las preguntas que has hecho, sobre todo en la última, porque sabes que la respuesta es sí. Nada representa tan bien una realidad trágica como una obra cómica. Y es una representación muy divertida de las peores y de las mejores cosas que suceden en el Parlamento Europeo. Y creo que es extraordinariamente útil para dar a conocer la política europea. Nada hace tanto bien al prestigio de los políticos británicos como las series de televisión en las que los políticos británicos salen humillados. Y en este caso, la humillación del Parlamento Europeo creo que ayuda al prestigio y a la cercanía de las instituciones europeas a los ciudadanos. Yo, a quien no la haya visto, le recomiendo que se ríe un rato con Parlament, porque es una serie muy graciosa, y ojalá que en España existiera una similar sobre el Congreso de los Diputados. Madre mía, la que se iba a liar. Bien, el resto de preguntas son interesantísimas y voy a intentar no ser un rollo y explicarme con claridad. A la primera, en mi opinión, no estamos ante un momento hamiltoniano. No estamos. Y sé que se han dicho muchas veces que sí, pero mi opinión es que no. Un momento hamiltoniano hace referencia al secretario del Tesoro norteamericano Hamilton, que para pagar las deudas de la guerra de los estados decidió emitir deuda federal con la que convertir la deuda de los estados en deuda federal, y así fundó el Tesoro norteamericano. Bien, esa no es nuestra situación. En nuestro caso, la Comisión va a emitir deuda europea, avalada por el presupuesto europeo, y ese dinero se les va a dar a los Estados miembros y va a ser un ingreso presupuestario nacional de los Estados miembros. Por eso yo también evito hablar de deuda mancomunada, porque no hay deuda mancomunada, es deuda de la Comisión. Y no está avalada por los presupuestos nacionales, está avalada por el presupuesto europeo, pero no lo gasta la Comisión. Y este es uno de los principales problemas que el plan de recuperación presenta para el futuro. Lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Esto es como si todos nosotros fuéramos primos hermanos y decidiéramos hipotecar la casa de la abuela y repartirnos lo que obtenemos de la hipoteca. Que a la abuela no le llegue ni un euro de lo que se recibe del banco por la hipoteca de la casa. Y cuando llega el momento de devolver el dinero, los primos decimos, ya lo pagará la abuela. ¿Y cómo lo va a pagar? Bueno, con los recursos propios que tendrá en el futuro. Esa es la situación. La Comisión Europea es la que se endeuda con cargo a los recursos propios que la Comisión Europea tendrá en el futuro y que están muy por definir. Y son los Estados miembros los que reciben el dinero y lo aplican a sus presupuestos nacionales y consiguen una inyección presupuestaria extra que no supone ni incremento de impuestos ni emisión de deuda pública nacional. Cuando se dice los frugales han cedido, los frugales no han cedido nada. Holanda no pone un euro, Alemania no pone un euro, al contrario, reciben dinero. Como en aquel juego de los Juegos Reunidos Hyper en el que tirabas una peonza y salía todos cogen, todos ponen, tú pones dos. Bueno, pues todos cogen. A todos les llega este chorro de dinero que va a salir de la deuda emitida por la Comisión, pero no para la ejecución de programas europeos, sino para la ejecución de programas nacionales. Y este es uno de los principales problemas que, en mi opinión, presenta el plan para el futuro, porque los mercados internacionales de deuda, y eso lo sabes tú mejor que yo, van a recibir la deuda emitida por la Comisión Europea como si fuera jamón de jabugo.
Ellos están acostumbrados a comer chuleta seca, que es la deuda griega, la deuda portuguesa, la deuda española, la deuda italiana, y de repente en lugar de la chuleta seca se les va a servir jamoncito de jabugo. Emisión de deuda de la Comisión, que tiene cero endeudamiento, avalada por el presupuesto comunitario, que a su vez está avalado por 27 estados. Y los mercados internacionales de deuda no van a querer devolver esta deuda jamás. Van a querer tenerla siempre entre sus activos. Y al contrario, van a pedir más. Le hemos enseñado a los niños dónde está el bote de los caramelos. Van a pedir más de esta deuda. Y los Estados miembros están recibiendo mucho dinero que viene de la Unión Europea sin subir impuestos ni emitir deuda nacional. No son idiotas. Van a pedir más el año que viene. Van a pedir otro recovery el año que viene, porque es dinero que les viene del cielo. Por lo tanto, el gran riesgo es que en lugar de encontrarnos en un momento hamiltoniano, nos encontremos en un momento de deconstrucción europea y que el Consejo cada vez más vaya repartiéndose lo que se obtiene de endeudar la Unión Europea para financiar a los Estados miembros. En cuanto a la condicionalidad, va a haber dos clases de condicionalidad. La condicionalidad macroeconómica propia del semestre europeo, que esa no ha desaparecido y que está vinculada a los planes de país. Decía antes que en España somos, como no existe mucha información sobre lo que ocurre en la Unión Europea y solo algunas expertas y algunos expertos hablan de la Unión Europea por todas partes, pero la mayoría no sabe muy bien lo que sucede aquí. El presidente del Gobierno en España presentó el Plan de España de reparto de los fondos comunitarios y con eso se piensa que ya está aprobado. España ha presentado un plan, pero ese plan va a ser examinado por la Comisión y va a ser negociado con España y la Comisión lo puede cambiar y lo va a cambiar dentro del marco del semestre europeo y va a asociarle condicionalidad y reformas, lógicamente. No porque el plan ni el fondo lleven implícita ningún tipo de condicionalidad macro, sino porque el semestre europeo lleva la condicionalidad macro. Y por lo tanto, dentro del semestre europeo a España le van a decir que para aplicar su plan de reparto de los fondos va a tener que afrontar tal reforma y cumplir tales objetivos económicos macro, porque seguimos siendo un mercado único y tendemos hacia la unidad fiscal. Y por lo tanto tenemos que intentar armonizar el paso de nuestras economías. No tendría sentido que un país de la Unión Europea estuviera en la revolución digital mientras otro muy grande se enredara en la revolución bolivariana. Tenemos que intentar que nuestras políticas económicas de alguna manera converjan. Por lo tanto, ¿habrá condicionalidad macro? La habrá. ¿Está implícita en el plan de recuperación? No. Está en el semestre europeo, que sigue formando parte del plan que se ha aprobado ayer. Y habrá también condicionalidad política. Y quiero subrayarlo. El mecanismo de Estado de Derecho opera también para España. No opera solo para Polonia y Hungría. Una reforma desacertada, a destiempo e inconstitucional de la ley orgánica del Poder Judicial, pongo un ejemplo, puede tener consecuencias en los fondos que España reciba, porque la condicionalidad política está tan vigente como la condicionalidad económica. No solo hay que intentar que las economías converjan, también hay que intentar cumplir los requisitos, como he explicado antes, hay que cumplir con los requisitos del Estado de Derecho y de la división de poderes. Y por supuesto que el Pacto de Estabilidad volverá a estar en vigor en algún momento, porque no se puede, somos distintas balsas atadas para flotar juntas. Tenemos que estar todas en el mismo nivel en el mar o nos acabaremos hundiendo todos. Don Esteban, es usted muy didáctico y se lo agradecemos. Luisa Antúnez, por el chat de Teams, le pregunta qué va a hacer el Partido Popular Europeo y qué debería hacer, en su opinión, el Partido Popular Español con Orbán y los europarlamentarios del Fidesz, el partido del presidente húngaro. ¿Habría que excluirles del grupo o no se pueden permitir ese lujo porque perderían 11 escaños en el hemiciclo? Este es un asunto difícil de resolver. Orbán y el partido Fidesz, que es el partido de gobierno en Hungría, se encuentra en el límite entre la extrema derecha y la democracia cristiana. Digamos que tiene un pie en la extrema derecha y otro pie en la democracia cristiana. Cierto que cada vez más apoya su peso sobre el pie que tiene en la extrema derecha.
Nosotros tenemos que tomar la decisión de si expulsarle o aguantarle. Expulsarle tiene la gran ventaja de que permite que ante la opinión pública podamos mostrarnos como lo que somos, los constructores de la Unión Europea que hoy se conoce, porque la Unión Europea, debo recordar, que es el producto del trabajo de los democristianos y los socialdemócratas. Pero tiene una desventaja, y es que enviamos a un partido de gobierno al grupo de la extrema derecha. La extrema derecha hasta ahora en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea tiene una fuerte representación, pero en general de partidos en la oposición, excepto en el caso polaco. Si nosotros enviamos a Hungría al grupo de la extrema derecha, estamos colocando ya 2 gobiernos en el grupo de la extrema derecha y fortalecemos un sector político que no interesa a nadie que se fortalezca. Por otro lado, conservarlos dentro tiene la desventaja de que nos está perjudicando desde el punto de vista de la opinión pública, está acentuando nuestras contradicciones internas, nos irrita constantemente y no nos beneficia a nadie. Pero nos permite pensar que un día Orbán pasará y ese día nos alegraremos de haber pasado la fiebre de Fidesz y tener a ese partido que tradicionalmente fue un partido que luchó por la libertad en Hungría dentro del Partido Popular Europeo. Después de hacer esta presentación que explica cuál es la contradicción en la que vivimos, debo decir que ayer por la noche el grupo parlamentario, después de un debate que duró toda la tarde, tomó la decisión de exigirle al Partido Popular Europeo que tome una decisión sobre la expulsión de Fidesz en el mes de enero, en el mes de febrero, lo antes posible. Dentro del grupo parlamentario ya es palpable que existe una mayoría del 90% a favor de que los húngaros abandonen el PP y le hemos exigido al partido que eso se produzca lo antes posible. Yo creo que si Orbán no da un giro de 180 grados, su partido será expulsado del Partido Popular en la próxima asamblea que el Partido Popular va a celebrar en el mes de febrero. El grupo parlamentario anoche lo pidió ya y con el voto de los diputados del PP españoles a favor de la expulsión del grupo de Orbán del grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento. Muchas gracias, señor González Pons. Seguimos hablando de los fondos de reconstrucción. Está con nosotros don José Luis Aillón, que fuera secretario de Estado y director del gabinete del presidente Rajoy, en la actualidad director de Contexto Político de Llorente y Cuenca. Buenos días, don José Luis. Muy buenos días, José Luis, ¿qué tal estás? Muchas gracias por la invitación y por esta posibilidad de participar con vosotros en este magnífico debate. Pues estamos deseando escucharle. Pues muchas gracias. Bueno, primero de todo, insisto en el agradecimiento y además me vas a permitir, José Luis, que te felicite por invitar a Esteban González Pons, que aparte de ser amigo mío y entenderán los que nos escuchen las siguientes palabras, es de los pocos políticos que quedan que es capaz de explicar las cosas complejas con palabras sencillas y que al final todos entendamos algunos de los debates que se están planteando en este momento. Y digo eso además en un momento muy importante desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista práctico, sobre algo que va a centrar la vida política y la vida económica de España, como del resto de los Estados miembros de la Unión Europea, que son precisamente los planes de recuperación y los fondos que ayer fueron aprobados definitivamente en clave europea, como bien ha dicho Esteban, pendientes de la ratificación de los parlamentos nacionales y regionales, pero van a ser esos fondos europeos, por ejemplo, ese Next Generation, fundamental para salir de la situación que nos ha dejado la pandemia en términos económicos y en términos sociales. Yo en los últimos meses he estado trabajando con bastantes empresas en proyectos de inversión, realmente transformadores de nuestra economía. Yo creo que es una gran oportunidad para Europa, ha sido un acierto el hacer este tipo de acuerdo, la creación de este tipo de fondos. Y es verdad que los gobiernos, en este caso el nuestro, el gobierno español, está trabajando en la implementación, en el aterrizaje de esos planes europeos en decisiones españolas que permitan de verdad esas inversiones de futuro. Claro, a mí lo que me preocupa, y me gustaría que Esteban nos pudiera ilustrar sobre eso, es que, como él bien ha dicho, son fondos europeos, pero que se van a incrustar en los presupuestos nacionales y van a ser, digamos, aplicados o dotados a través de las decisiones administrativas, en este caso españolas. Pero claro, al ser fondos europeos,
Habrá algún tipo de control por parte de las instituciones europeas, por parte de la Comisión, por parte del Parlamento Europeo, sobre el destino final de esos fondos. Hay varios argumentos de inversión futura, como es la transición verde, la transición digital, son los argumentos europeos. Hay argumentos, además, en clave nacional, como en el caso español, cohesión territorial, igualdad de género. Pero insisto, Esteban, ¿cuáles crees tú que van a ser los controles para que las decisiones de inversión en España no se vayan a un nuevo plan E, como aquel que puso en marcha Zapatero y que supuso no solo un plan de recuperación, sino un plan de recaída en aquella crisis en los años 2009 y 2010? ¿Qué va a hacer la Unión Europea para de verdad controlar que lo que el gobierno español decida sobre las inversiones españolas se destine a transformar nuestra economía, a mejorar nuestro crecimiento y a mejorar la competitividad de España y, por lo tanto, también de la Unión Europea? Yo es la primera vez que vengo no, porque he desayunado muchas veces en el Nueva Economía Forum, que soy el que habla y no desayuna en el Nueva Economía Forum. Y me arrepiento del formato que me ha tocado, pese que al principio decía que qué bien que lo podemos celebrar así, porque en el formato anterior, José Luis Rodríguez, yo llegaba, daba una conferencia, los demás me escuchaban, los que tenían menos capacidad de aguante personal se comían un curasán, y después las preguntas venían todas seguidas y eran muy rápidas, pero en este nuevo formato las preguntas me las hacen personas como José Luis Ayllón, más inteligentes, más serias y más preparadas que yo. Y eso me coloca en la tesitura de tener que dar una respuesta a la altura de las circunstancias. Cuando vuelva a la normalidad tienes que imponerle este formato a los políticos importantes de España para que se vean como yo sometidos a preguntas tan serias como la de Pablo Zalba o la de mi querido José Luis Ayllón, porque de estas no hay manera de escaparse. Además hay una cámara que te está apuntando mientras piensas que vas a responder y eso a mí me hace que esté pensando todo el rato por qué tengo el nudo de la corbata torcido hacia la izquierda o hacia la derecha, porque no sé cómo queda en la pantalla y no en lo que le tengo que responder a José Luis Ayllón. Pero voy a acogerme a una de sus frases, que es una de las técnicas que tenemos los que nos dedicamos a esto para salvar una situación complicada, para decir que sí, tiene razón, como no podía ser de otra manera, José Luis Ayllón, estos fondos son fundamentales para la recuperación de la economía española. Pero, y ahora voy a poner el primer pero, y es importante que alguien lo diga, no van a ser suficientes. Los fondos europeos no van a ser suficientes. Yo no paro de ver ayuntamientos que crean comisiones para contar lo que harán con los fondos europeos. Comisiones de Semana Santa que cuentan cuántas imágenes restaurarán con los fondos europeos. Diputaciones provinciales que ya están haciendo el plan de rotondas que harán con los fondos europeos. Gobiernos autonómicos que han creado oficinas para captar fondos europeos. Y grandes empresas que están haciendo planes para los fondos europeos. Hay un poco una psicología de bienvenido Mr. Marshall en la manera como todos los españoles estamos afrontando la llegada de los fondos europeos. Los fondos europeos van a llegar, pero hay miles y cientos de miles de familias españolas que están pasando una situación muy mala, que se han visto muy perjudicadas por la crisis, que ni van a participar en la revolución digital, ni van a participar en la transición ecológica, y para las que los fondos europeos hoy no tienen ninguna respuesta, y la respuesta la tiene que dar el Gobierno de España. Y en segundo lugar, los españoles somos especialistas en no ser capaces de hacer programas para que se paguen con fondos europeos. Nuestro nivel de ejecución de programas de fondos europeos es de los más bajos de Europa, lo que hace prever que del total de los fondos europeos, no se vaya a gastar previsiblemente más allá del 40%, porque no va a haber programas que puedan recibir esas ayudas. Lo diré con otra frase: van a faltar ideas y va a sobrar dinero. En los fondos europeos va a haber más dinero que ideas. Por lo tanto, a esas empresas con las que estás trabajando tú o con las que pueda estar trabajando Pablo Zalba, que en este momento están poniendo en la mesa fondos europeos, por favor, animadlas a que traigan más ideas. Porque el principal problema de España en este momento va a ser de ideas,
de ideas nuevas e ideas innovadoras. Los fondos no son para hacer lo que hemos hecho siempre, son para hacer algo distinto a lo que hemos hecho siempre. La Unión Europea fabrica cosas que se tocan. Nosotros fabricamos coches, fabricamos neveras, fabricamos muebles, producimos fruta, pero el mundo es de las cosas que no se tocan. El futuro de la economía es de la inteligencia artificial, que no se puede tocar, y es de la revolución tecnológica, que no se puede tocar. Y los europeos no sabemos fabricar cosas que no se pueden tocar, solo fabricamos cosas que se tocan. Hemos perdido la carrera de la inteligencia artificial, hemos perdido la carrera de la digitalización. Ninguna de las grandes empresas tecnológicas mundiales es europea. No existe un portal europeo, no existe un buscador europeo, no existe una nube europea, no existe un sistema operativo europeo. Los europeos estamos fuera de la carrera de la digitalización. Pero, como fabricamos cosas que se tocan, podemos ser campeones en la carrera de la robotización. Porque la robotización es la fusión entre lo que se toca y lo que no se puede tocar, entre la inteligencia artificial y la tecnología práctica y la tecnología industrial. Y por lo tanto tenemos una gran oportunidad en la robotización y España la tiene. Creo que debemos presentar proyectos de robotización que fusionen lo que se puede tocar con lo que no. Y España también es un país que por superficie y por sus características puede estar en primera línea de la revolución, de la transición ecológica. Por lo tanto, en el ámbito de la ecología y en el ámbito de la robotización, España puede presentar muchísimos proyectos que vayan desde el ámbito administrativo hasta el ámbito privado. Y ese abanico, como sabes tú, José Luis, es infinito. Por lo tanto, lo que necesitamos son ideas, no dinero. Dinero va a haber y va a haber de sobra. ¿Va a controlar la Unión Europea? No. Esta es otra mala noticia. No. Como el dinero se transfiere a los presupuestos nacionales, el control de la gestión de los fondos es nacional. Antes le respondía a mi querido Pablo Zalba que este no es un momento hamiltoniano. Voy a poner otro ladrillo en esa pared. El Parlamento Europeo no tiene capacidad de control sobre la gestión del Next Generation EU. 750.000 millones de euros europeos se van a gastar sin que el Parlamento Europeo pueda controlar su gasto. Esto no es hamiltoniano, es lo menos hamiltoniano que me puedo imaginar. Es indecente. No es hamiltoniano, es indecente. El Consejo ha utilizado el artículo 122 del tratado, viendo en esto un momento de extraordinaria necesidad, que lo es, para eludir el control del Parlamento. Y por lo tanto el Parlamento no va a controlar. ¿Va a controlar la Comisión? Pues de aquella manera. La Comisión va a poder controlar el programa, va a poder controlar el plan, controlará cuáles son los programas que están incluidos en el plan y, por lo tanto, qué tipo de proyectos son los que van a recibir la subvención en el semestre europeo, como hablábamos antes, pero después no va a poder controlar su ejecución porque se le cede el control de la ejecución a los Estados miembros. Así que la Comisión ha establecido un mecanismo por el cual recabará información de lo que están haciendo los Estados miembros para poder actuar a posteriori. Pero actuará antes, cuando se apruebe el plan, y después, cuando se examine la ejecución del plan, pero no durante la realización del plan. Lo que quiere decir que la adjudicación de proyectos depende del Gobierno de España, que la selección de proyectos depende del Gobierno de España y que el control de la ejecución de proyectos depende del Gobierno de España. Yo he presentado una enmienda que ha sido incluida en el informe sobre relaciones intergubernamentales, para decirlo con unas palabras que sean comprensibles, para que ese proceso se haga con transparencia y para que las comunidades autónomas también puedan participar de la gestión de fondos, que no se centralice todo en el antedespacho del presidente del Gobierno, que tú conoces bien, José Luis, de cuando tenía las ventanas abiertas y estaba iluminado. Bien, pues que no esté todo centralizado en ese antedespacho, sino que esa adjudicación se produzca con transparencia y atendiendo a criterios económicos y no criterios políticos ni de amiguismo. Creo que la gran tarea de la oposición española en los próximos meses es controlar cómo el Gobierno va a gestionar los 140.000 millones de euros que nos van a venir de los fondos europeos, ya que los eurodiputados y el Parlamento Europeo no lo vamos a poder hacer y la Comisión tampoco. España está llamada a ejercer de puente
entre América Latina y la Unión Europea, y eso no resulta así siempre. Le preguntan qué análisis puede hacernos usted de la situación de esas relaciones Unión Europea-América Latina en general y en particular en temas como los relacionados con Mercosur. José Luis, a mí me gustaría que en el Parlamento español hubiera regularmente un debate sobre América Latina. A mí me gustaría que igual que cada cierto tiempo el presidente del gobierno, aunque lo haga de mala manera, porque viene y mantiene un debate sobre política europea, el presidente del gobierno acudiera al Congreso de los Diputados y mantuviera un debate sobre política latinoamericana. Digo que lo hace de mala manera porque después del último Consejo, que es el que aprobó el plan de recuperación, lo que ayer vivimos en el Congreso de los Diputados no fue presentable. En cualquier país de la Unión Europea, el debate posterior al Consejo de este fin de semana en el que se aprobó el plan de recuperación fue sobre el plan de recuperación y no sobre las necesidades de la coalición de gobierno ni sobre todos los asuntos que se volcaron ayer sobre la mesa en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues aparte de que debería existir un verdadero debate sobre política europea en el Congreso regularmente, debería existir regularmente un debate sobre política latinoamericana, porque la política latinoamericana es para la economía española más importante que el plan de recuperación. Sin el mercado latinoamericano, la economía española no sobrevive. Y para la economía española, la gran oportunidad está y siempre estará en Latinoamérica. España debería ser el país que estuviera impulsando el acuerdo con Mercosur y el que estuviera explicando al resto de socios por qué Mercosur es vital para el futuro económico y político de la Unión Europea. Lamento que la política española viva de espaldas a Latinoamérica. Y si la política española vive de espaldas a Latinoamérica, es muy difícil que la política europea se fije en Latinoamérica, porque en Bruselas, y no me desmentirá Pablo Zalba, existe instalada la sensación de que la cosa latinoamericana es de los españoles y que mientras los españoles no se preocupen, el resto de socios europeos no deben preocuparse, que son los españoles los que hacen Latinoamérica por el resto de los europeos. Mercosur es el quinto mercado mundial por tamaño, el quinto mercado mundial por tamaño. Si nosotros no llegamos a un acuerdo comercial con Mercosur, va a llegar a un acuerdo comercial con Mercosur China, punto final. El gran mercado asiático se va a ampliar a Mercosur. Nosotros nos vamos a quedar encantados, protegidos por nuestro nuevo proteccionismo y vamos a ver cómo América Latina se convierte en la extensión del mercado asiático. ¿Tiene eso consecuencias? Desde luego tiene consecuencias económicas gravísimas, porque la extensión del mercado asiático a Latinoamérica representará también el cierre del mercado latinoamericano para las exportaciones europeas. Pero también tiene consecuencias políticas, porque Latinoamérica es la continuación natural de la Unión Europea, o la Unión Europea es la continuación natural de Latinoamérica. No existe un continente en el planeta Tierra que se parezca más a la Unión Europea que Latinoamérica. Solo en un país latinoamericano uno puede sentirse que está en una capital o en un país europeo. Si nosotros dejamos a Latinoamérica fuera de nuestro marco económico, pronto quedará totalmente fuera de nuestro marco político. Los chinos están vendiendo eficacia económica sin democracia. Nosotros vendemos eficacia económica con democracia. Si no estamos en Latinoamérica y están los chinos, la democracia tendrá más difícil asentarse en ese continente que es un continente hermano para nosotros. Por eso creo que el debate de Mercosur debería reactivarse. Creo que el miedo hacia el crecimiento del mercado europeo debería afrontarse con serenidad y con medidas correctoras, pero pienso que Mercosur es por donde continúa la economía de la Unión Europea. Los británicos, ahora que están fuera de la Unión, nos van a dar muchas lecciones con menos miedo a la hora de establecer tratados comerciales a lo largo y ancho del planeta. Ojo, con menos miedo, aunque tengo claro que tiene que ser con más democracia también. La ministra española de Exteriores, González Laya, cree que la Unión Europea mantendrá el reconocimiento político a Guaidó, pero no aclara con qué título y si tendrá ámbito jurídico ese reconocimiento. Tomás González le pregunta si teme usted que no se trate de un reconocimiento jurídico y que corran peligro las funciones que ahora desempeña la Asamblea Nacional que preside Guaidó
en relación, por ejemplo, al oro de Inglaterra, los intereses petrolíferos en Estados Unidos. Alicia Requejo le pregunta qué pronunciamiento debería adoptar la Unión Europea respecto del reconocimiento o no de la Asamblea Nacional de Venezuela, salida de las elecciones del 6 de diciembre, que la Unión Europea no reconoció como democráticas, y qué posición debería adoptar respecto de la Asamblea que preside todavía Guaidó y que en teoría termina su mandato en enero. Según la propia Constitución bolivariana de Venezuela, si por alguna razón no resulta elegida una nueva Asamblea Nacional, la anterior Asamblea Nacional continúa cumpliendo con sus funciones. Dado que la Unión Europea no reconoce a la nueva Asamblea Nacional, la Unión Europea, en aplicación de la propia Constitución bolivariana, debe seguir reconociendo a la Asamblea anterior. Por eso, personalmente pienso que la Unión Europea debe seguir reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, en aplicación de la propia Constitución bolivariana. Si España y la Unión Europea adopta una posición equidistante entre Maduro y la oposición democrática en Venezuela, lo que haremos será relegar a la democracia venezolana al jardín trasero de las democracias mundiales, donde habitan las democracias de las que ya nadie se preocupa, como el caso cubano. No podemos dar Venezuela por perdida para la libertad y para la democracia. Y la única vía por la que podemos seguir manteniendo encendida la llama de que Venezuela no acabe en el rincón oscuro donde está Cuba es aplicar la Constitución de Venezuela, la propia Constitución de Venezuela, y si no reconocemos la asamblea que se acaba de elegir de manera fraudulenta, que mantengamos entonces nuestro reconocimiento a la anterior asamblea que fue elegida democráticamente, una noche en la que debo decir que yo estaba presente, que lo pude celebrar con la Mesa para la Unidad Democrática y que no me expulsaron ese día del país. Seguimos, señor González Pons, con temas de política exterior. Lázaro García, por el chat de Teams, le pregunta ¿cuál cree que debería ser la posición de las instituciones europeas y del gobierno español, por un lado, respecto del estatus de Gibraltar después del Brexit, y por otra parte, sobre la pendiente autodeterminación del Sáhara Occidental? Bueno, en la cuestión de Gibraltar, la Unión Europea ha cedido los trastos a España y ha decidido adoptar la posición que España adopte. Es la primera vez en la historia, desde el Tratado de Utrecht, la primera vez en la historia en la que todos los amigos están del lado español y no del lado británico. Nunca antes había sucedido eso, que todos los colegas estuvieran de nuestro lado y no del de ellos, y ni siquiera en un estado, en una posición equidistante. Ahora lo tenemos todo a favor. Tenemos a favor a toda la Unión Europea, tenemos a todos los agentes económicos del continente a nuestro favor, tenemos a nuestro favor el Tratado de Lisboa y somos los dueños de la frontera con Gibraltar. Este es el momento de acabar con el paraíso fiscal que Gibraltar representa y de ofrecer a los gibraltareños una cosoberanía que les permita acceder al mercado único. Gibraltar, si no accede al mercado único, tiene muy difícil sobrevivir. Y nosotros debemos ponerle como condición para permitirle el acceso al mercado único la cosoberanía española. Si no recuperamos ahora la cosoberanía española, no creo que se vuelva a ofrecer nunca una posibilidad tan buena, tan a nuestro favor. Pero no es esto lo que está haciendo el gobierno español. El gobierno español llegó a un acuerdo sobre fiscalidad con Gibraltar antes de que supiéramos que las negociaciones del Brexit atravesaban por muchas dificultades. El gobierno español ha tratado al alcalde de Gibraltar como si fuera un primer ministro y hace unos días la ministra González Laya decía que se fiaba de la buena fe de Boris Johnson, de la que yo creo que no se fía ni su propia pareja, para que el tema de Gibraltar no conlleve un cierre de la valla. Somos los dueños de la llave de la valla y en lugar de enseñársela a Boris Johnson y decirle igual la cierro, confiamos en su buena fe para que sea él el que no nos la cierre a nosotros. Creo que el gobierno de España actual, que no tiene en la unidad nacional una de sus fortalezas ideológicas, pues tampoco la ejerce sobre Gibraltar. Si están a punto de aceptar
que Cataluña o que el País Vasco hagan una reforma de sus estatutos para declararse naciones, ¿por qué teníamos que esperar que defendieran la recuperación de Gibraltar? Si con este gobierno pueden empezar a segregarse Cataluña y el País Vasco del resto de España, ¿por qué teníamos que esperar que fuera este gobierno el que intentase recuperar Gibraltar? Ahora bien, déjeme que añada que en las condiciones objetivas de hoy, la recuperación de la soberanía española o la cosoberanía española sobre Gibraltar es posible por primera vez desde el Tratado de Utrecht. Y la otra pregunta era respecto al Sáhara. Creo que debemos ser muy prudentes y debemos tener inteligencia. España hoy no tiene política internacional. España tiene diplomáticos y tiene un servicio diplomático, pero ese no es un servicio político y no tenemos política internacional. Cuando el gobierno suspendió la cumbre con Marruecos, todo el mundo dijo que era porque el vicepresidente Pablo Iglesias no era bien visto en Marruecos. Y la excusa oficial fue que el COVID impedía que una delegación tan grande viajara a Rabat. Unos días o unas horas después nos dimos cuenta de que Marruecos, ante el reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, había decidido que el gobierno español no era un gobierno bienvenido en esas fechas. La no celebración de la cumbre no tuvo que ver ni con el COVID ni con Pablo Iglesias, tuvo que ver con que Estados Unidos estaba a punto o iba a reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. España no fue informada, España no participó, España no reaccionó, España no existe en política internacional. La política internacional es la única política que no es política en nuestro país. Los políticos españoles, y más los de hoy, han delegado la política internacional en los diplomáticos, que hacen un gran papel y en los que todos confiamos, pero que lo suyo es gestionar intereses, no gestionar políticas. Creo que sobre el Sáhara, como sobre Marruecos, lo que estamos viviendo en Canarias tiene mucho que ver con las malas relaciones diplomáticas que viven España y Marruecos en este momento, las difíciles relaciones diplomáticas que viven. Creo que España debería estrechar lazos con el gobierno de Marruecos y hacer una verdadera política internacional. Señor González Pons, ¿cree usted que Joe Biden significará un auténtico cambio de paradigma en las relaciones entre la Unión Europea o cree que nunca volverán a ser lo que fueron? ¿Esperamos demasiado del nuevo presidente? ¿Tendremos que volver a una cierta dependencia de los norteamericanos? El mundo ha cambiado y ha cambiado muy deprisa. Y la nostalgia es mala consejera. Joe Biden ha demostrado que era el único candidato que podía ganarle a Donald Trump, porque su falta de carisma hace que no tenga enemigos y no provoque rechazo. Cualquier otro candidato habría provocado rechazo suficiente como para darle a Donald Trump ese tanto por ciento de votos que le faltaron y que después intentó robar. Joe Biden va a ser un presidente igual que ha sido de candidato, un presidente que no va a tener una política fuertemente marcada, sino una política moderada, una política profesional, una política de Washington. Es previsible que las relaciones con la Unión Europea mejoren, es deseable que lo hagan, pero aquellos tiempos de la presidencia de Obama en los que estuvimos a punto de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no volverán. Aquellos tiempos en los que nuestra seguridad exterior dependía de que los Estados Unidos fueran nuestros amigos más fuertes, no volverán. Aquellos tiempos en los que Europa y Estados Unidos siempre hablaban con una misma voz en la política internacional, especialmente cuando nos enfrentábamos a la antigua Unión Soviética, no volverán. Europa debe ser consciente de que está sola en el escenario mundial, que la presión populista en la política norteamericana es extraordinaria y que la presión proteccionista en la política norteamericana es mucho mayor de lo que creemos suponer, que Estados Unidos está corriendo con China en la carrera por la economía del futuro, sobre todo en la carrera por la inteligencia artificial, y que nosotros ya no somos relevantes. Para ellos ahora es relevante lo que ocurra en el mercado asiático y que nosotros tenemos que hacernos valer, no solo por nuestra condición de gran mercado, sino sobre todo porque nosotros representamos algo más que un mercado. Representamos unos principios y valores que hoy sí
solo nosotros defendemos en el mundo. Mire, termino, José Luis, porque me estoy alargando. Se compara mucho el plan de recuperación con el plan Marshall, pero hay una diferencia entre el plan de recuperación y el plan Marshall. Cuando el plan Marshall, nosotros, mal está que utilice esta palabra, pero nosotros, gracias a la guerra, éramos los dueños de la tecnología del planeta. La guerra nos había permitido fabricar aviones antes que nadie a los dos bandos, fabricar coches antes que nadie a los dos bandos, fabricar neveras antes que nadie a los dos bandos, fabricar armas antes que a nadie en los dos bandos. No teníamos fábricas, porque las fábricas habían sido arrasadas, pero teníamos la tecnología incluso para fabricar los cohetes que fueron a la Luna. Tuvieron que recurrir los norteamericanos a los ingenieros que se habían formado en la guerra en Europa. Cuando vino el dinero del Plan Marshall, nosotros juntamos dinero y tecnología y construimos el mercado europeo de la segunda mitad del siglo XX. Pero hoy no somos los dueños de la tecnología. Hoy la tecnología está en Japón, está en China, está en Norteamérica o incluso está en Canadá o Australia. No está en Europa. En Europa fabricamos cosas antiguas, pero no cosas nuevas. Y ese plan Marshall que viene ahora, que es el plan de recuperación, va a necesitar las ideas de las que antes hablaban Pablo Zalba y José Luis Ayllón. Sin esas ideas, sin esa revolución, mínima revolución tecnológica, no va a servir lo que hagamos. Por lo tanto, no confiemos en el amigo norteamericano, está ahí y se parecen mucho a nosotros, pero no confiemos en ellos. Biden mejorará algo las cosas, pero nada volverá a ser lo que era. Europa tiene que salvarse sola. Está con nosotros doña Susana del Río, experta en Comisión Europea y doctora en Ciencias Políticas. Buenos días, doña Susana, ¿cómo está? ¿De qué nos quiere hablar? Yo quiero, primero dar las gracias a Nueva Economía Forum, a usted, presidente de Nueva Economía Forum, José Luis. Estoy muy bien acompañada por Pablo Zalba, por José Luis Ayllón y sobre todo por Esteban González Pons. Quiero dar las gracias, es para mí un honor estar aquí. Y yo de lo que quiero hablar es del gran ejemplo que el Parlamento Europeo ha dado, ¿no? Ha dado a todos los parlamentos nacionales, ha dado una lección de democracia representativa, de democracia supranacional europea, de lo que es de verdad representar y dar respuesta a los votos de los ciudadanos. Quiero enlazar con el informe que presentó ayer en el Pleno del Parlamento Europeo Esteban González Pons sobre el acuerdo interinstitucional que ensambla, que vincula el marco financiero plurianual 2021-2027, el plan de recuperación europeo Next Generation EU y el mecanismo del Estado de Derecho. Yo considero que en los 7 puntos que desplegó y desdobló ante el hemiciclo del Parlamento Europeo, nuestra democracia representativa, expuso que efectivamente, como él dice, el Parlamento Europeo tiene que elevarse como autoridad europea presupuestaria. Y en esos 7 puntos también vimos cómo el Parlamento Europeo ha dado una señal fuerte, primero a la Comisión Europea cuando le dijo que fuese valiente, cuando nuestros eurodiputados expresaron la necesidad de que la Comisión Europea ejerciese su poder como gobierno europeo. Y me parece muy importante cómo el Parlamento Europeo, aun no teniendo una capacidad directa sobre el Plan Europeo de Recuperación, ha sabido buscar, a través de esa vinculación con el mecanismo del Estado de Derecho, su respeto y su protección, que eso es Unión Europea, ha sabido encontrar la forma de controlar, de vigilar, de auditar que efectivamente el Fondo de Recuperación Europeo, cuando aterrice en cada Estado miembro y se haga plan de país, tenga una responsabilidad compartida, porque lo que es bueno para cada Estado es bueno para la UE. La pregunta que le quiero hacer a Esteban González Pons es, ahora va a llegar la conferencia sobre el futuro de Europa. El Parlamento Europeo va a tener la oportunidad, como protagonista que es de una conferencia en la que se va a dar voz a la sociedad civil, va a tener la oportunidad de decir de nuevo, estoy aquí, soy la voz de los ciudadanos europeos, soy democracia representativa, no todo vale en participación
Y me gustaría saber, en temas tan importantes como son el modelo del Spitzenkandidaten, de los Spitzenkandidaten, el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada, temas de fondo político, cómo el Parlamento Europeo va a seguir tejiendo, va a seguir mostrando su gran poder, porque desde luego si algo ha mostrado durante toda esta etapa el Parlamento Europeo es que sabe encontrar, sabe buscar, sabe ser valiente y sabe marcar el paso para la política europea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Encantado de verte y encantado de saludarte. Y antes hablaba de Pablo y de José Luis como dos grandes expertos. Tú sí que eres una gran experta en la Unión Europea. Yo diría que eres la experta en la Unión Europea, la que tenemos en España. No hay un foro europeísta que se precie que no te tenga entre sus ponentes y sus conferenciantes. Y creo que si hay un apóstol de la Unión Europea en España es Susana del Río. Por lo tanto, gracias por estar aquí, gracias por tu pregunta y gracias por darme este reconocimiento que, viniendo de ti, me coloca ya entre las estrellas de la bandera. Gracias de corazón. Voy a hacer un breve resumen de la historia de la Unión Europea, si me lo permites, para responder a tu pregunta. La Unión Europea no tiene el Premio Nobel de Economía, tiene el Premio Nobel de la Paz. Porque la Unión Europea es el proyecto que pusimos en marcha los europeos después de la Segunda Guerra Mundial para evitar la Tercera. Buscábamos soldados franceses mandados por oficiales alemanes y soldados alemanes mandados por oficiales franceses. Por eso se creó el mercado común, no porque el mercado fuera el objetivo, sino porque el mercado era el medio. Si teníamos una economía común, no volveríamos a tirarnos bombas los unos a los otros. Hay que recordar que los europeos somos los ciudadanos que mejor y más hemos matado a lo largo de la historia. Las guerras más cruentas han sido siempre europeas. Y las guerras más terribles han sido siempre europeas. Y además no solo las hemos tenido en nuestro continente, sino que las hemos exportado por todo el planeta Tierra. Los europeos somos los peores cuando se trata de hacer guerras. Por eso la Unión Europea fue la forma en la que nosotros decidimos, teniendo un mercado común, no volveremos a tener ninguna guerra. Y así funcionamos durante mucho tiempo. Un día nos dimos cuenta de que podíamos ir a más, que se podía dar el paso siguiente y pasar del mercado común a la Unión Europea y de tener un proyecto económico a tener un proyecto político. Se cayó el muro de Berlín y pudimos incorporar a Europa del Este. Cayeron las dictaduras del Mediterráneo y Portugal, España y Grecia pudieron también unirse. Y de repente nos vimos todos los europeos con que la Federación Europea era posible. Y nació el proyecto de Constitución Europea. Teníamos un mercado, teníamos un sueño, un proyecto que era la federación de los países de Europa y un proyecto de Constitución. Pero la Constitución fue derrotada y vino el Tratado de Lisboa. Y desde entonces, y con la crisis, no sabemos lo que queremos. Hoy no hay un proyecto sobre qué tiene que ser la Unión Europea en el futuro. Tú has dicho muchas veces que la Unión Europea es un proyecto. Bueno, pues es un proyecto que no tiene objetivo. Para nosotros, para los españoles, para la mayoría de los españoles, sigue siendo la federación. Pero en cuanto cruzas nuestra frontera, esto no es así. Desde luego no es así en los países de Europa del Este, no es así en Alemania. Ya dudo que sea así en Francia y no es así en los países nórdicos. Desde luego no es así en los Países Bajos. La federación ya no es el modelo. Y ahora mismo estamos 27 estados unidos por el Tratado de Lisboa sin un proyecto común sobre lo que queremos que esto sea en el futuro. De momento funciona, mal que bien, pero no está claro que todos queramos que vaya a más unidad. Al contrario, da la sensación de que muchos quieren que vaya a menos unidad. La historia de la Unión Europea es una historia que se debate entre dos modelos extremos, el federalismo en una parte y el intergubernamentalismo en la otra. La Unión Europea puede acabar siendo los Estados Unidos de Europa o puede acabar siendo simplemente una asociación entre gobiernos de los Estados miembros, una confederación de gobiernos, sin Parlamento Europeo y con la Comisión convertida en un mero órgano administrativo. O el Consejo acaba siendo el Senado de los Estados Unidos de Europa, o el Consejo acaba siendo el verdadero gobierno de Europa, y entre ambos modelos nos movemos. No sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero se ha convocado
una conferencia sobre el futuro de Europa en la que esto se va a debatir. Se está demorando. Tenía que haber empezado a trabajar en octubre, todavía ni siquiera sabemos quién la va a presidir. Pero este es uno de los grandes debates políticos del futuro y uno de los asuntos en los que a mí me gustaría que se debatiera en España donde no se debate y que me gustaría en el que todo el mundo opinase y que nos posicionáramos. Porque qué va a ser la Unión Europea en el futuro es clave para saber si habrá o no futuro, en mi opinión. Como dijo Jean-Claude Juncker, hay dos tipos de países europeos, los pequeños y los que aún no saben que son pequeños. Sin federación europea, en mi opinión, no hay futuro de Europa, pero no es esta la opinión de los gobiernos europeos. Tenemos muchos líderes europeos, 27, pero desgraciadamente ya ninguno, y digo ninguno, europeísta. Y por eso el plan de recuperación es como es. Es un plan por el cual los gobiernos se llevan el dinero de Europa a sus capitales. El gran asunto en este momento sobre la mesa políticamente para todos nosotros es qué queremos que sea la Unión Europea en el futuro. Perdón si la respuesta ha sido demasiado larga. Sí, ya tenemos que ir terminando, pero hay todavía muchas preguntas. Pido perdón por aquellas que no le puedo trasladar. Esta es de Julio Núñez, a través del chat de Teams. ¿Está habiendo un juego de intereses para que el comité que preside el eurodiputado Ciudadanos Adrián Vázquez retrase hasta después de las elecciones catalanas su dictamen sobre el proceso suplicatorio para que pueda juzgarse en España a los eurodiputados independentistas Puigdemont, Ponsatí y Comín? ¿Qué valor político le da usted al hecho de que la justicia europea haya desestimado la demanda de Oriol Junqueras contra el Parlamento Europeo por no permitirle ocupar su escaño en Bruselas? A ver, no le doy ningún valor político, le doy un valor jurídico. Le ha dado la razón al Parlamento, punto final. Para mí estuvo claro desde el principio que el Parlamento no debía admitir a Oriol Junqueras como eurodiputado, porque así lo dictaminaba la justicia española, y ahora la justicia europea le ha venido a dar la razón al Parlamento Europeo y, por ende, a la justicia española. No hay juicio, no hay comentario político que añadir. Respecto a la situación de los 4 encausados por el Tribunal Supremo para los que se pide el suplicatorio, Puigdemont y compañía, hay 2 problemas que impiden que la sesión se celebre y son fáciles de explicar. El primero es que el reglamento del Parlamento Europeo exige que para este tipo de votación que afectan a personas concretas se tenga que estar presente en la sala y a puerta cerrada, y con el COVID esa es una condición que es muy difícil cumplir. Es muy difícil cumplir con el COVID la condición de que el voto de los diputados que votamos a favor del suplicatorio sea secreto, y ese secreto tiene que estar garantizado. Eso no se puede garantizar hoy por medios telemáticos y, por lo tanto, en la medida en la que no podemos reunirnos físicamente, no podemos votar. Tan fácil como eso. Tengan en cuenta que el Consejo Europeo no está tomando ninguna decisión importante si no es con presencia física de sus miembros, que han comprobado cómo sin presencia física es muy difícil tomar decisiones. En nuestro caso, además, es el reglamento el que nos exige que estemos físicamente presentes en ese comité. Yo pertenezco al comité jurídico, soy uno de los eurodiputados que tiene que votar el suplicatorio, nadie duda sobre lo que voy a votar, pero como no puedo estar físicamente presente, ese voto no puede celebrarse. Y, en segundo lugar, en este momento estamos también bajo mínimos en el sistema de traducción de los documentos. No tenemos ni todos los traductores que tenemos habitualmente por el COVID, ni trabajan las mismas horas, y la traducción de documentos es más lenta. Pero si se pudiera garantizar la presencia física de los eurodiputados, que es lo que ha intentado el presidente de la Comisión Jurídica, esa sesión se habría celebrado ya. En cuanto podamos reunirnos, si viene pronto la vacuna y podemos pronto reunirnos, pues inmediatamente ventilaremos el suplicatorio y enviaremos a Puigdemont a España. Déjeme que diga que el presidente de la Comisión Jurídica, que es de Ciudadanos, Adrián, está haciendo un extraordinario trabajo, y que me quito el sombrero ante el trabajo pulcro y profesional con que está llevando esto. ¿Está satisfecho usted de los acuerdos logrados para que Europa tenga más competencias y presupuesto en materia de salud, prevención, protección sanitaria, etcétera, aunque para que se tomara conciencia haya tenido que ocurrir la pandemia más grave de la historia? ¿Qué espera del comportamiento de la ciencia europea y de la estrategia de vacunaciones del COVID en toda Europa y aquí en España? Son muchas preguntas. A la primera tengo que responder, José Luis, que Europa simplemente no tiene competencias en materia sanitaria.
y no las puede tener si no se reforman los tratados, y no están ahora mismo en fase de reforma los tratados. Lo que está haciendo la Unión Europea en materia sanitaria en general es saltándose su falta de competencias. Los Estados miembros están aceptando que exista cierto tipo de coordinación porque sería inexplicable que esa coordinación no se produjera, pero realmente la Unión Europea en materia de sanidad, aunque ahora nos parezca increíble, no tiene ninguna competencia. La sanidad es una competencia nacional. Creo que durante estos meses la Unión Europea ha demostrado que necesitamos una autoridad sanitaria común, que no podemos afrontar una enfermedad con 27 estrategias y que no podemos afrontar un problema global de 27 formas diferentes. Y además el músculo financiero de la Unión Europea ha permitido comprar vacunas, ha permitido hacer que determinados servicios y atenciones llegaran a países que los necesitaban más, y sin la Unión Europea la pandemia nos habría azotado con mucha mayor crueldad a los europeos de la que lo ha hecho. En cuanto a la ciencia, solo puedo decirle que es de idiotas no apostar más fuerte por ella, que es de idiotas no apostar presupuestariamente más por la ciencia. El COVID nos va a dejar muchas lecciones, algunas optimistas. Por primera vez en la historia vamos a tener una vacuna contra un coronavirus, pero es que la hemos conseguido en menos de un año. Es que no somos conscientes de la revolución médica que se está produciendo. Es que en menos de un año, hace ahora un año que se produjo el primer caso, y en menos de un año estamos vacunando. Hemos sido capaces de desarrollar no 1, sino 3 y 4 proyectos de vacuna eficaces y los estamos aplicando. Esto quiere decir que si frente a otras enfermedades hiciéramos el mismo esfuerzo social, económico, político, financiero, a lo mejor tendríamos curaciones de las que en este momento no disponemos. Y quien habla de medicina habla de cualquier otra faceta de nuestra vida. La ciencia ha demostrado que es realmente el motor que transforma el mundo contemporáneo. Y no apostar por la ciencia es no apostar por la transformación. A mí me gustaría ver en todos los presupuestos del Estado de todos los países de la Unión Europea una apuesta mucho más fuerte presupuestaria por la ciencia. La ciencia es quien nos salva. Señor González Pons, ya vamos a terminar. Usted combina desde hace años su actividad política con una muy prolija faceta de escritor. Un libro de poemas escrito en el móvil, su autobiografía Camisa Blanca, un diario en su última etapa en el Congreso de los Diputados, Tarde de Paseo, y más recientemente una novela de amor, Ellas. ¿Cómo le va en su faceta de escritor, don Esteban? Fernando Jáuregui le pregunta: ¿cuál es, señor González Pons, su último horizonte político? ¿Regresar a la política en el interior de España? ¿Dónde? ¿O se va a presentar usted al Premio Nobel de Literatura? Bueno, realmente debo decirle que el Premio Nobel de Literatura este año lo esperaba. Me dejó frío que no me lo dieran. Pero viviré más tiempo. Cuando era portavoz de mi partido, siempre esperé encontrarme con la sorpresa de que una noche me dieran un Oscar. No me lo dieron entonces. Ahora que soy escritor, no pierdo la esperanza de que me den el Premio Nobel de Literatura, pese a la dificultad que conlleva que te reconozcan como escritor si eres político. En nuestro país, si eres político, solo puedes ser, además de político, tonto del bote. Es muy difícil, siendo político, que después te reconozcan algún mérito profesional en ninguna otra faceta de tu vida. Si eres político, sirves para que te tiren tomates. Y cuando además de recibir tomatazos quieres decir, quiero hacer algo más, nadie te toma en serio. Mi libro ha tenido una carrera muy saludable, ha vendido suficientes ejemplares, lo ha leído mucha gente, he recibido muy buenas críticas y muchísimos lectores me han llamado para apoyarme. Pero debo decir que como escritor, ser reconocido como escritor, si además te dedicas a la política, es un tabú. Puedes hacer cualquier cosa que sean capaces ustedes de imaginar. Por ejemplo, ser periodista en un programa del corazón, en la tele, decir que eres escritor y te creen. Pero si eres político, dices que eres escritor y nadie te toma en serio. Cogen tu libro y lo tiran a la papelera, dando por supuesto que el libro no va a contener más que las mentiras habituales del típico político español. Mi novela ha tenido éxito, estoy contento. Debo decir que creo que es un buen regalo para estas Navidades, porque una novela de amor escrita por un político es una novedad. Sabe que ha sido acusada de ser una novela subida de tono en lo sexual,
y que de hecho me han llamado González Porn, título que llevo con orgullo, pero sepa que no se puede escribir de amor, y estará de acuerdo conmigo José Luis, sin que aparezca el sexo. Si un político escribe una novela de amor sin sexo, le llaman cursi. Si escribe una novela de amor sin sexo, con sexo, le llaman González Porn. Yo creo en el sexo tanto como creo en el amor. Es más, de pequeño empecé a creer antes en el sexo que en el amor, y ya de viejo voy creyendo cada vez más también en el sexo que en el amor. La coincidencia de amor y sexo se produjo solo en una etapa madura de mi vida que creo que estoy abandonando, porque voy camino de convertirme en el típico viejo verde, según opinión de las personas que me rodean, no de la mía. Y aprovecho para anunciarle que ya está en marcha mi siguiente libro, que sigue habiendo una historia de amor y que algunos se tientan la ropa porque esta es la historia de amores entre políticos. Espero que nadie se sienta reconocido. ¿Y sobre su futuro político? No, yo no tengo futuro político, José Luis. Yo ya tengo una edad y he trabajado lo bastante como para intentar seguir representando a mi país en la Unión Europea. Tengo presente político en la Unión Europea por los años que mi partido y los votantes quieran, pero yo creo honestamente, ahora hablo en serio, que estoy prestando un buen servicio a España, estoy prestando un buen servicio a mi país. Por lo menos yo estoy satisfecho del servicio que estoy prestando a España en Bruselas, y en la medida de lo posible yo intentaré seguir representando, si los electores y mi partido quieren, a mi país en Bruselas, pero yo ya no tengo, le toca ahora a los más jóvenes coger la antorcha y dar la batalla, y a lo que realmente aspiro es a un día darme un paseo con Fernando Jáuregui y que me diga que lo que hice alguna vez valió la pena, porque de él como amigo y como periodista me fío. Enhorabuena, señor González Pons. Hemos llegado al final de un nuevo evento telemático de Nueva Economía Forum, en el que hemos tenido el honor de contar con don Esteban González Pons, vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo. Gracias en nuestro nombre y en el de nuestros mecenas, el doctor Francisco Iborra, presidente de Asisa, de don Jacinto Cabestany, consejero delegado de Volutio, y de doña Pilar López, presidenta en España de Microsoft, nuestro socio tecnológico. Les emplazamos a que sigan nuestro próximo evento de ENEZ Online esta misma tarde a las 4 con don Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente encargado. Buenos días, salud y esperanza. Muchas gracias también a los 3 invitados que han participado en este evento. Muchas gracias.